Interludio tercero. El paralaje arquitectónico. Mi conocimiento de la arquitectura se limita a algunos datos idiosincrásicos. Mi amor por Ayn Rand y su novela Arquitectura de Fontainehead. Habría que mencionar aquí la obra de Berrayman Francisca Linkerhand, publicada después de la muerte de su autora en 1974, pero en versión censurada, un clásico de la literatura del Arda, un verdadero anti-Fontainehead que trata de la lucha de una joven arquitecta por construir edificios que fueran habitables para gente ordinaria. Mi admiración por la barroca y kitsch tarta de bodas estalinista. Mi sueño de una casa compuesta solo por espacios secundarios y lugares de paso, escaleras, pasillos, cuartos de baño, habitaciones de almacenaje, cocina, sin ningún cuarto de estar o dormitorio. El peligro al que me expongo es, así, que lo que tengo que decir oscilar entre los dos extremos de la especulación infundada y el lugar común arquitectónico. Pero puede ser, solamente puede ser, que mi utilización de la noción de paralaje justifique el riesgo que supone aventurar algunas observaciones basadas en este concepto, que he tomado prestado de Colin Karatani. Véase. K. Karatani, Transcritique. On Kant and Marx. Paralaje, de acuerdo con su habitual definición, es el desplazamiento aparente de un objeto, el cambio de su posición contra un fondo, causado por un cambio en la posición del observador, que proporciona un nuevo ángulo de visión. Naturalmente, el giro filosófico que hay que añadir es que la diferencia observada no es simplemente subjetiva, debido al hecho de que sea el mismo objeto que existe ahí fuera el que se ve desde dos puntos de vista. Más bien se trata de que, como habría dicho Hegel, el sujeto y el objeto están inherentemente mediados, de manera que un cambio epistemológico en el punto de vista del sujeto siempre refleja un cambio ontológico en el propio objeto. La brecha del paralaje es por ello no solo una cuestión de cambio de perspectiva. Desde una posición, un edificio parece tener una forma determinada. Si me muevo un poco, parece diferente. Las cosas ganan interés cuando nos damos cuenta de que la brecha está inscrita en el propio edificio real, como si el edificio, en su misma existencia material, llevara la impronta de diferentes y mutuamente excluyentes perspectivas. Cuando conseguimos identificar una brecha de paralaje en un edificio, la brecha entre las dos perspectivas nos abre, así, un lugar para un tercer edificio virtual. De este modo también podemos definir el momento creativo de la arquitectura. No se refiere simple o fundamentalmente al edificio real, sino al espacio virtual de nuevas posibilidades que abre el edificio real. Además, la brecha del paralaje en la arquitectura significa que la disposición espacial de un edificio no puede entenderse sin referencia a la dimensión temporal. La brecha del paralaje es la inscripción de nuestra cambiante experiencia temporal cuando nos aproximamos y entramos en un edificio. Se parece un poco a una pintura cubista que presenta el mismo objeto desde diferentes perspectivas, condensando en la misma superficie espacial una extensión temporal. A través de la brecha del paralaje en el propio objeto, el tiempo se convierte en espacio, que es la definición de mito que daba Claude Lévi-Strauss. En este sentido, cuando nos enfrentamos a una posición antinómica, en el preciso sentido kantiano del término, debemos renunciar a todos los intentos de reducir uno de los aspectos al otro, o, con mayor razón, de realizar una cierta clase de síntesis dialéctica de opuestos. Por el contrario, la tarea es concebir todas las posiciones posibles como respuestas a ciertos puntos muertos o antagonismos subyacentes, como sucesivos intentos por resolver este punto muerto. Esto nos lleva inmediatamente a la así llamada arquitectura posmoderna, que algunas veces parece realizar la noción de paralaje de una manera directamente palpable. Si pensamos en la obra de Libeskind o de Gehry, podemos ver que a menudo aparece como un intento desesperado, o dichoso, de combinar dos principios estructuradores incompatibles dentro del mismo edificio, en el caso de Libeskind, cubos horizontales, verticales y oblicuos. En el caso de Gehry, la vivienda tradicional con complementos modernos. Hormigón, chapa, cristal, como si dos principios estuvieran encerrados en una lucha por la hegemonía. Posmodernidad y lucha de clases. En su influyente ensayo sobre Gehry, Frederick Jameson interpreta sus proyectos de viviendas individuales como un intento por actuar de mediador entre la tradición, las estructuras de madera con decoraciones antiguas, y la alienada modernidad, el hierro, hormigón y cristal.
El resultado es un edificio anfibio, una extravagante combinación de una casa vieja a la que, como un brote cancerígeno, se le anexiona una parte moderna de hierro y hormigón. En su primer proyecto de referencia, la rehabilitación de su propia vivienda en Santa Mónica, 1977-1978, Gehry tomó una modesta casa en una esquina del solar y la envolvió con capas de chapas metálicas y enrejados por las que asoman estructuras de cristal. El resultado era una simple casa extrudida en sorprendentes formas y superficies, espacios y vistas. Véase H. Foster, porque todo el OPLA. Jameson percibe un impulso cuasi utópico en esta dialéctica entre los remanentes de una tradición, las habitaciones de la casa vieja, conservadas como huellas de sueños arcaicos en un museo de lo moderno, y los nuevos envoltorios, constituidos por los innobles materiales de la América deprimida. Véase F. Jameson, Postmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado. Esta interacción entre el espacio de la vieja casa y el espacio intersticial creado por la envoltura genera un nuevo espacio, un espacio que plantea una cuestión fundamental para reflexionar sobre el capitalismo estadounidense contemporáneo: la cuestión de la relación entre los logros científico-tecnológicos y la pobreza y el desperdicio. Una clara indicación, para mi mente marxista, de que los proyectos arquitectónicos son respuestas a un problema que es en última instancia sociopolítico. Pero estamos justificados para utilizar el término posmodernidad, ahora ya medio obsoleto, en la medida en que el capitalismo post-68 forma una específica unidad económica, social y cultural. Esta misma unidad justifica el nombre de posmodernidad. Aunque se hicieron muchas críticas justificadas del posmodernismo como una nueva forma de ideología, sin embargo habría que admitir que cuando Jean-François Lyotard, en De Postmodern Condition, utilizó el término, que anteriormente daba nombre a ciertas tendencias artísticas nuevas, especialmente en la literatura y arquitectura, para designar una nueva época histórica, en su acto había un elemento de auténtica nominación. La posmodernidad funcionaba, efectivamente, como un nuevo amo significante que introducía un nuevo orden de inteligibilidad en la confusa multiplicidad de la experiencia histórica. Así, podemos aplicar fácilmente a la arquitectura la tríada lacaniana de lo real, lo simbólico y lo imaginario, que vagamente se corresponden con la tríada de realismo, modernidad y posmodernidad. En primer lugar, está la realidad de las leyes físicas, a las que hay que obedecer para que un edificio se sostenga en pie, de las funciones concretas que tiene que cumplir, de las necesidades que tiene que satisfacer. La gente tiene que poder vivir o trabajar en él. No debe costar demasiado. Toda la panoplia de consideraciones pragmático-utilitarias. Después está el nivel simbólico. Los significados ideológicos que se supone que tiene que representar y transmitir un edificio. Por último, está el espacio imaginario, la experiencia de aquellos que vivirán o trabajarán en él. ¿Cómo lo van a sentir? Podríamos argumentar que una de las características que definen a la posmodernidad es la autonomización de cada uno de estos tres niveles. La función queda disociada de la forma, etc. Si alguna vez ha habido un ejemplo de arquitectura en el que predominara la función simbólica, se puede encontrar en la Albania comunista, donde su líder Enver Hoxha, obsesionado por proteger al país de la invasión extranjera, ordenó la construcción de más de 10.000 pequeños búnkers de hormigón, la mayoría de unos 6 metros de perímetro, que están esparcidos por toda Albania, el país más pobre de Europa, con 1,5 millones de habitantes. Evidentemente, el papel de estos búnkers no era ni real, como medio de defensa militar eran inútiles, ni imaginario. Ciertamente, no se construyeron pensando en las placenteras experiencias de aquellos a los que se enseñaba cómo utilizarlos, sino puramente simbólico. Servir como una muestra de la determinación de Albania de defenderse a toda costa. En su breve novela de Pyramid, Ismail Kadare respalda esta función simbólica con otra real. La novela empieza cuando el faraón Keops anuncia a sus consejeros que no quiere construir una pirámide como las de sus predecesores. Alarmados por esta sugerencia, los consejeros señalan que la construcción de la pirámide es vital para conservar su autoridad. Algunas generaciones atrás, la prosperidad había hecho que el pueblo de Egipto fuera más independiente, lo que le llevó a empezar a dudar y a resistirse a la autoridad del faraón.
Cuando Keops acepta que la prosperidad de Egipto debe disminuir, sus consejeros examinan las diferentes opciones que hay: entablar una guerra con los países vecinos, provocar artificialmente una catástrofe natural, como alterar el curso del Nilo, para arruinar a la agricultura, pero todas son rechazadas por ser demasiado peligrosas. Si Egipto perdiera la guerra, el propio faraón y su élite podrían perder el poder. Una catástrofe natural podría dejar al descubierto la incapacidad de los que están en el poder para controlar la situación y con ello generar el caos. Así que regresan a la idea de construir una pirámide tan grande que su construcción movilizará todos los recursos del país y así agotará su prosperidad. Minando las energías de su población, mantendrá a todos en su lugar. Durante 2 décadas el proyecto pone al país en estado de excepción, con la policía secreta del faraón dedicada a descubrir planes de sabotaje, a organizar detenciones, confesiones públicas y ejecuciones al estilo estalinista. La novela concluye con un informe sobre cómo la sabia e ingeniosa perspectiva del faraón fue practicada una y otra vez a partir de entonces, siendo el caso más reciente y original el de Albania, donde, en vez de una gran pirámide, miles de pequeños búnkers hacían el mismo trabajo. Y Kadare, la pirámide. A estos 3 niveles de la arquitectura, el real, el simbólico y el imaginario, habría que añadir un cuarto: la arquitectura virtual. Second Life es un próspero espacio en 3D de comunidades virtuales en el que uno compra parte de un espacio virtual compartido con otros, compone la identidad de su propio avatar y se lanza a construirse una casa, a hacer negocios, a interactuar con otros, etc. Incluso China está incorporándose con su propia versión. La diferencia clave respecto a los juegos multijugadores de Internet, como Warcraft, es que en Second Life no hay reglas ni tareas preestablecidas, y cada cual tiene que formar su propia identidad empezando desde cero. Por supuesto, esto conduce a problemas éticos y legales. Ya ha habido casos de pedofilia virtual. El fenómeno se está haciendo cada vez más importante. Según algunas estimaciones, en un par de años más de las 3/4 partes de los usuarios de Internet, más de 1 billón de personas, también habitarán en un universo virtual de la clase que ofrece Second Life. Véase el informe Alternate Universe, en Newsgeek, 30 de julio de 2007, páginas 36-45. La ironía se halla en que esta comunidad tiene su propio dinero, los Linden dólares, con un tipo de cambio establecido con los dólares reales. Es decir, dentro de este universo, tu avatar tiene que comprar ropas, alimentos, coches, casas, etc., ya que la mayor parte de los jugadores no pueden programarlos. ¿Y quién vende estos artículos? Otros jugadores que sí pueden hacer esa programación. En Second Life hay un diseñador de modas que vende camisetas y chaquetas para los avatares de otros jugadores. En la vida real no ganaba demasiado, así que se trasladó a Second Life, hizo los bocetos de las prendas y luego contrató a un programador que por poco dinero digitalizara los artículos diseñados. Sus ingresos, en términos de dinero real, son 3 veces mayores de lo que lo eran en su trabajo de la vida real, añadiendo que no tiene problemas con trabajadores físicos o materias primas. Una vez que el diseño está digitalizado, vender miles de ejemplares de cada artículo solo supone hacer las copias, lo que no cuesta nada. No sorprende que Second Life haya sido alabado por ofrecer un espacio de puro capitalismo sin fricciones. En su manifiesto de 1908 a favor de la modernidad, Ornament and Crane, Adolf Loos, deducía de la acción mala forma sigue a la función la exigencia de eliminar el ornamento. La evolución de la cultura va acompañada por la eliminación del ornamento de objetos inútiles. Para Loos, los ornamentos eran inmorales y degenerados, por lo que su supresión era necesaria para regular la sociedad moderna. Resulta interesante que pusiera como ejemplo el tatuaje de los papúes. Loos consideraba que los papúes no habían evolucionado hasta el nivel moral y civilizado del hombre moderno, que, si se tatuara, sería considerado o bien un criminal o un degenerado. Habría que añadir aquí que en nuestras vidas diarias la ideología actúa especialmente dentro de la aparentemente inocente referencia a la pura utilidad.
Nunca se debe olvidar que, en el universo simbólico, la utilidad funciona como una noción reflexiva, es decir, siempre supone la afirmación de la utilidad como significado. Por ejemplo, alguien que vive en una gran ciudad y conduce un Land Rover es poco probable que esté llevando la clase de vida seria y sensata que sugiere su elección de coche. Más bien, tendrá semejante vehículo para señalar que dirige su vida bajo el signo de una actitud seria y sensata. La oposición arquitectónicamente correcta entre la auténtica función y la exteriorización vulgar puede ilustrarse por el contraste entre una simple bomba de agua y un grifo de oro. La primera como un simple objeto que satisface una necesidad vital y el segundo como una excesiva exteriorización de la riqueza. Sin embargo, en estos casos siempre hay que tener cuidado para evitar la trampa que señala Joan Berger en Éxito y fracaso de Picasso. Berger observa mordazmente que el periodo azul de Picasso, debido a que se ocupa patéticamente de los pobres, siempre ha sido el favorito de los ricos. Véase. J. Berger, Éxito y fracaso de Picasso. Un análisis más detallado descubre pronto que esta oposición está sobredeterminada por un fondo mucho más complejo y ambiguo. Cualquiera que visite verdaderas ciudades de miseria, como las favelas brasileñas, no puede evitar observar cómo las improvisadas edificaciones de retazos, incluso construidas con restos de chapas y maderas, están llenas de decoraciones kitsch a menudo ridículamente excesivas, incluyendo grifos de oro, falsos, por supuesto. La gente pobre, mayormente, es la que suena con grifos de oro, mientras que los ricos prefieren imaginar la simple funcionalidad en el equipamiento de la vivienda. Bill Gates busca ayudar a los africanos pobres, proporcionándoles una simple bomba de agua, mientras que los pobres africanos probablemente la embellecerían tan pronto como fuera posible con una ornamentación kitsch. Es como el irónico comentario que hacía un observador de Rusia en los años de Yeltsin de que las mujeres normales, que deseaban parecer atractivas se vestían de prostitutas, la idea común de prostituta, lápiz de labios rojo intenso, joyas baratas, etc., mientras que las prostitutas de verdad preferían marcar su diferencia vistiendo simples pero caros trajes de negocios. Realmente, como dice un refrán popular entre la población pobre que participa en los carnavales de Brasil, solo a los ricos les gusta la modestia. Los pobres prefieren el lujo. Al contrario que Robert Venturi resalta la importancia de un edificio que comunica un significado al público, para lo cual necesita la incorporación al edificio de elementos no funcionales. Logos, ingeniosamente, cambió la máxima de Mies van der Rohe menos es más por la de menos es aburrido. De nuevo lo que debemos añadir aquí es que la austeridad funcionalista moderna siempre es reflexiva. También comunica un significado. La funcionalidad de un elevado edificio moderno es el mensaje que emana del edificio. No se trata simplemente de que sea funcional, sino que se declara a sí mismo como tal, pero con la ironía de que esta declaración a menudo se produce a expensas de la verdadera funcionalidad del edificio. Los edificios modernos diseñados sin ningún ornamento superfluo, simplemente para cumplir su función, acaban precisamente por no cumplir sus declaradas funciones. La gente que vive en ellos se siente a menudo limitada e incómoda. Son los elementos excesivos, no funcionales de un edificio, los que lo hacen realmente funcional, es decir, habitable. En el clasicismo moderno un edificio se suponía que obedecía a un código global, mientras que con la posmodernidad tenemos una multiplicidad de códigos. Esto puede suponer o bien una multiplicidad, ambigüedad, de significados, lo que Charles Sims llamaba la metáfora aludida. La ópera de Sydney es el crecimiento de una flor o una serie de tortugas copulando, o bien una multiplicidad de funciones, desde los espectáculos escénicos a las compras y los restaurantes. La ópera de Oslo, de Snoeta, dirigida a una generación más joven, trata de aparecer fría, imitando las elegantes líneas del avión invisible. Además, el tejado se inclina hacia el fiordo y se desdobla en dos, como el tobogán de una piscina. Como se ha señalado a menudo, puede decirse que la posmodernidad representa la desregulación de la arquitectura. Un historicismo radical donde, en un pastiche globalizado, todo es posible, cualquier cosa funciona. El pastiche funciona como una parodia vacía. Un historicismo radical dentro del cual el conjunto del pasado es equiparado en una sincronicidad del eterno presente.
El funcionamiento exacto del pastiche debe especificarse con ejemplos y análisis concretos. Tomemos un caso extremo. En Moscú, hay un par de nuevos bloques de apartamentos de lujo, diseñados para novoriches, que imitan perfectamente el estilo neogótico barroco estalinista, la Universidad Lomonosov, el Palacio de la Cultura en Varsovia, etc. Para captar su significado ideológico, permítaseme centrarme en otro fenómeno, incluso más extremo, relacionado con un reciente escándalo en el mundo del arte en Rusia. A principios de diciembre de 2008, se concedió a Alexei Belyaev-Gintop el prestigioso premio Kandinsky, el premio más elevado en Rusia, financieramente respaldado por la Fundación Guggenheim y el Deutsche Bank. Como se esperaba, esto provocó una gran conmoción en los círculos del arte, no solo en Rusia, sino también en Occidente, debido a la declarada orientación político-ideológica de Belyaev. Su pintura despliega directa y rudimentariamente su nacional-bolchevismo, una ecléctica mezcla de temas ortodoxo-patrióticos rusos y de temas totalitarios, antiliberales, estalino-fascistas de disciplina, sacrificio, etc., todo ello interpretado en un estilo barroco estalinista, romántico realista kitsch. Belyaev es miembro del movimiento euroasiático pro-Kremlin del filósofo Alexander Dogin, que pide la unión con nuestros grandes vecinos orientales y que espera el cegador amanecer de la nueva revolución rusa. Fascismo ilimitado como nuestras tierras y rojo como nuestra sangre. Su catecismo ofrece frases como la fuerza engendra fuerza y nuestro objetivo es el poder absoluto. ¿Cómo hay que interpretar el éxito de Belyaev? Habría que empezar por identificar abiertamente su base de clase. Como era de esperar, la glorificación de la violencia, de la dominación imperial, la sangre, la tierra y la guerra que hace Belyaev, todo ello expresado con una estética neo-estalinista conscientemente triunfalista, en la que mezcla el carmesí con la hoja de oro para confirmar su redundante mensaje imperialista, no solo es criticada, sino ferozmente rechazada por las tres principales orientaciones ideológico-artísticas rusas: los conservadores ortodoxos auténticos, los liberales pro-occidentales y la izquierda, lo que pueda quedar de ella, que rechazan a Belyaev calificándolo de payaso y de personaje del mundo del espectáculo al que no hay que tomar en serio como artista. Esta constelación se reflejó en la misma lucha por el premio, donde, inesperadamente, Belyaev derrotó al veterano anticomunista Boris Orlov con su Parade of Astral Bodies, y al comunista Dmitry Gutov con Used. La obra de Orlov, considerada la favorita, es una colección de híbridas instalaciones escultóricas, incluyendo cabezas de águilas alemanas y colas de aviones soviéticos cubiertos con tela negra, que salen de una réplica de Black Square, de Malevich, colgada en la pared. Desde luego, la clave está en que Black Square, un emblema de la modernidad y de la vanguardia rusa, representa también los crímenes que la modernidad perpetró bajo los imperios nazi y soviético, eliminando el pasado, borrando la textura de la tradición para dejar solo la mínima diferencia del blanco y negro. Malevich, sin darse cuenta, crea el espacio en el que puede prosperar la violencia totalitaria. Foundation Pit, de Platonov, también puede interpretarse a este nivel. La excavación de los cimientos para su gigantesca vivienda proletaria crea un enorme cuadrado vacío. La construcción del propio edificio ni siquiera llegó a empezarse. La obra de Belyaev tiene el mismo contenido que la de Orlov, pero privada de la tensión dialéctica con el fondo de Black Square que proporciona el aspecto incisivo. En Belyaev solo tenemos el contenido totalitario, representado directamente de modo afirmativo. ¿Cómo pudo suceder esto y qué significa? Como explicaba la Liga Socialista Pered adelante. No se trata de que los comisarios y críticos del jurado del premio Kandinsky sean simpatizantes fascistas. El problema es que son ultraliberales. Su utopismo de mercado no hace distinciones entre izquierda y derecha, pardo y rojo, fascismo y comunismo. Vea la ironía acechando en cada esquina para hacer que todo sea amable y normal de nuevo. Nosotros no hablamos de las convicciones políticas del artista, dice Alexander Borovsky, miembro del jurado y director del Departamento de Arte Contemporáneo del Museo de Rusia. Borovsky también afirma que la obra de Belyaev es una toma distanciada, juguetona, sobre el zeitgeist estatista.
Sin embargo, no hay nada juguetón en los llamamientos de Belyaev para que los tanques rusos se lancen sobre Tbilisi, para ejecutar al presidente de Georgia, para crear una gran Serbia o para liberar a las antiguas repúblicas soviéticas bajo el estandarte de un imperio euroasiático, léase, ruso. Esta indiferencia es lo que une al oscuro nacionalismo de izquierda, la ideología esencialmente posmoderna del eurasianismo, con el panesteticismo de la clase empresarial rusa y de las élites que controlan el consejo del previo Kandinsky. Dejad que crezcan mil flores. Todas las ideologías son iguales. El arte más allá de la política. Grita al unísono esta respetable gente, legitimando así en la esfera pública expresiones cada vez más abiertas de un fascismo genuinamente sentido. Su indiferencia es una forma de complicidad. La presencia de personajes como Belyaev da testimonio de la rápida evolución hacia el fascismo de la élite gobernante en un momento de crisis. Esta élite ya es profundamente reaccionaria y antidemocrática después de haber acumulado su capital violentamente, por medio de privatizaciones de choque y expropiaciones. Hace 5 años empezó a utilizar el arte contemporáneo como un medio de legitimación civil, estableciendo su hegemonía sobre la parte más liberal, glamorosa de la vida cultural durante la normalización de Putin. Véase. Vupered Movimiento Socialista, carta abierta en el Premio Kandinsky en 2008. Sin duda, la clave del éxito de Belyaev se encuentra en la forma en que integra las reliquias de la Rusia soviética con su presente hipercapitalista. Sin embargo, resulta decisivo analizar la modalidad exacta de esta integración, o, dicho en términos teóricos más contemporáneos, de esta articulación. La percepción del público comprometido es la de una juguetona indiferencia. Lo que hace Belyaev con los símbolos totalitarios no representa el triunfo final sobre el totalitarismo. Puede jugar con él, actuar como si creyera en él, y no obstante su eficacia ideológica está totalmente suspendida. Las reliquias de la Rusia soviética quedan así representadas, reducidas a un impotente pastiche. Irónicamente, de ese modo el estalino-fascismo posmoderno debería ser considerado como la etapa final del realismo socialista, en la que la fórmula queda reflexivamente redoblada, convirtiéndose en su propio pastiche. Entonces, ¿por qué no debemos interpretar la utilización de temas totalitarios que hace Belyaev como un caso de ironía posmoderna, como una cómica repetición de la tragedia totalitaria? Marx dijo célebremente que la historia se produce primero como tragedia y después como farsa. Los antiguos griegos se despidieron de sus dioses, recurriendo a las sátiras de Luciano, riéndose de ellos. Sin embargo, como muchos agudos comentaristas han señalado, algunas veces este orden puede invertirse. Lo que empieza como farsa puede acabar en tragedia. A finales de la década de los 20, por ejemplo, Hitler y su marginal partido eran universalmente ridiculizados como payasos y bufones. La base de clase de Belyaev y sus amigos es, por ello, la nueva élite capitalista rusa que se ve a sí misma como ideológicamente indiferente, apolítica, preocupada solo por el dinero y el éxito, despreciando todas las causas. La ideología espontánea de esta nueva burguesía aparece, paradójicamente, como lo opuesto a su vulgar pasión por lo real: placer, dinero, poder. Un panesteticismo, no menos vulgar. Todas las ideologías son iguales, igualmente ridículas, solo son útiles para proporcionar una picante excitación estética, así que cuanto más problemáticas sean, más excitación generarán. Exactamente lo mismo sucede con los nuevos bloques de apartamentos construidos en el estilo de la arquitectura neo-estalinista que pretender. Esta arquitectura, y su público, piensa que solamente está jugando, pero de lo que no es consciente es de que, independientemente de su juguetona actitud, el juego tiene el potencial de volverse serio. Su juguetona indiferencia oculta la realidad del despiadado ejercicio del poder. Lo que escenifica como un espectáculo estético es una realidad para las masas de la gente común. Su indiferencia hacia la ideología es la propia forma que adopta su complicidad con la ideología dominante. Esta indiferencia da testimonio de cómo, en la posmodernidad, el paralaje es abiertamente admitido, desplegado, y, de esta manera, neutralizado. La tensión antagónica entre diferentes puntos de vista queda atenuada en una indiferente pluralidad de posiciones.
De ese modo la contradicción pierde su filo subversivo. En un espacio de permisividad globalizada, los puntos de vista inconsistentes coexisten cínicamente. El cinismo es la reacción del que a la inconsistencia. Se explotan despiadadamente los recursos naturales, pero también se contribuye a las causas verdes. ¿Y qué? Algunas veces la cosa en sí misma puede servir como su propia máscara. La manera más eficaz de confundir los antagonismos sociales es desplegarlos abiertamente. La inconmensurabilidad. Pero quizá hayamos ido demasiado deprisa. Demos un paso atrás y regresemos al tema central. ¿Cómo aborda un edificio ideológico, incluyendo los edificios arquitectónicos reales, los antagonismos sociales? En su clásico El inconsciente político, Frederick Jameson proponía una perspicua lectura crítico-ideológica de la interpretación que hacía Claude Lévi-Strauss de la singular decoración facial de los indios caduveos de Brasil. Véase Lévi-Strauss, Trópicos Tristes. Utilizan un diseño simétrico, pero que, sin embargo, se encuentra sobre un eje oblicuo. Una complicada situación basada en dos formas contradictorias de dualidad y que acaba en un compromiso provocado por una oposición secundaria entre el eje ideal del propio objeto, la cara humana, y el eje ideal de la figura que representa. Jameson observa: ya a nivel puramente formal, este texto visual ha sido entendido como una contradicción por la resolución curiosamente provisional y asimétrica que propone para aquella contradicción. Véase F. Jameson, Documentos de Cultura, Documentos de Barbarie. Por cierto, ¿no se parece esto a un mapa de Manhattan, donde el diseño simétrico de las calles y avenidas está cortado por el eje oblicuo de Broadway? O a nivel arquitectónico, a un típico edificio de Libeskind, con su tensión entre líneas verticales y líneas curvas. En el siguiente paso, decisivo, Lévi-Strauss interpreta esta imaginada resolución formal de un antagonismo no como un reflejo, sino como un acto simbólico, una transposición-desplazamiento del desequilibrio asimetría-antagonismo social básico de la sociedad cadúvea. Los caduveos son una sociedad jerárquica, y su incipiente jerarquía ya es el lugar de aparición, si no del poder político en sentido estricto, entonces por lo menos de las relaciones de dominación. El estatus inferior de la mujer, la subordinación de los jóvenes a los viejos, y el desarrollo de una aristocracia hereditaria. Sin embargo, mientras que entre los vecinos Guana y Bororos, esta latente estructura de poder está enmascarada por una división en moieties que corta a las tres castas, y cuyo intercambio exogámico parece funcionar de una manera no jerárquica, esencialmente igualitaria, en la vida de los caduveos se encuentra presente de forma declarada, como desigualdad y conflicto a la vista. Por otro lado, las instituciones sociales de los Guanas y los Bororos proporcionan un reino de apariencia en el que la jerarquía y la desigualdad real quedan disimuladas por la reciprocidad de las moieties, y en el que, por ello, la asimetría de clase se equilibra con la simetría de las moieties. ¿No es esa también nuestra situación? En las sociedades burguesas estamos divididos entre la igualdad formal legal, que está sostenida por las instituciones de un Estado democrático, y las distinciones de clase, que están impuestas por el sistema económico. Vivimos la tensión entre el respeto políticamente correcto por los derechos humanos, etc., por un lado, y las crecientes desigualdades, las comunidades cerradas y la exclusión, por el otro. Exactamente lo mismo sucede con la arquitectura. Cuando un edificio encarna la apertura democrática, esta apariencia nunca es solo mera apariencia, sino que tiene realidad propia. Estructura la manera en que interactúan los individuos en sus vidas reales. El problema con los caduveos era que, igual que los estados no democráticos de la actualidad, carecían de esta apariencia. No eran lo suficientemente afortunados para resolver sus contradicciones, o para disimularlas, con la ayuda de instituciones ingeniosamente concebidas con ese propósito. Ya que eran incapaces de conceptualizar o amar directamente esta solución, empezaron a sonar con ella, a proyectarla en lo imaginario. La decoración de la cara es una producción de la fantasía de una sociedad que busca apasionadamente dar expresión simbólica a las instituciones que podría haber tenido en la realidad, de no haberse interpuesto en su camino el interés y la superstición. Obsérvese la refinada textura del análisis de Lévi-Strauss.
El propio Jameson parece perder una dimensión cuando resume su resultado. El arte facial de los caduveos constituye un acto simbólico, por el cual las contradicciones sociales reales, insuperables en sus propios términos, encuentran una resolución puramente formal en el reino de la estética. Véase F. Jameson, El inconsciente político. Y, en este sentido, el acto estético es ideológico en sí mismo, y la producción de una forma estética o narrativa tiene que considerarse como un acto ideológico por derecho propio, cuya función es inventar soluciones imaginarias o formales para contradicciones sociales irresolubles. Sin embargo, Levi-Strauss merece aquí un análisis más detallado. No se trata simple y directamente de que la decoración facial de los caduveos formule una resolución imaginaria de unas contradicciones reales. Más bien es que complementa la falta de una apariencia que funcione adecuadamente y que pudiera inscribirse en su misma organización social e institucional. En otras palabras, aquí no estamos ocupándonos de un anhelo por una igualdad real, sino del anhelo de una apariencia adecuada. No sucede lo mismo con los planes de Niemeyer para Brasilia, este sueño imaginario de la resolución de los antagonismos sociales que complementa no la realidad de los antagonismos sociales, sino la falta de un mecanismo ideológico igualitario que pudiera cubrirlos de una apariencia que funcione adecuadamente. Esto hace que Jameson esté plenamente justificado al hablar de la inconsciencia política. Hay un mensaje cifrado en el juego formal de la arquitectura, y el mensaje que envía un edificio a menudo funciona como el regreso de lo reprimido en la ideología oficial. Podemos recordar la perspectiva de Wittgenstein. Aquello de lo que no podemos hablar directamente se puede mostrar por la forma de nuestra actividad. Aquello de lo que la ideología oficial no puede hablar abiertamente puede revelarse en las mudas señales de un edificio. Esto nos lleva a un resultado inesperado. No se trata solo de que la fantasía encarnada en el lenguaje mudo de un edificio pueda articular la utopía de la justicia, libertad e igualdad, traicionada por las relaciones sociales reales. Esta fantasía también puede articular un anhelo por la desigualdad, por una jerarquía claramente definida y por distinciones de clase. Jameson toma la película de Stanley Kubrick El Resplandor, otra película centrada en la arquitectura, como un ejemplo de esta ambigüedad de los impulsos utópicos. Como todos sabemos, la película, basada en la novela de Stephen King, transcurre en un gran hotel moderno de montaña, cerrado en invierno y ocupado por una familia que lo regenta. Ya esta situación básica no puede menos que evocar ricas asociaciones. Mientras que en Japón uno se puede encontrar estrujado por una multitud en el metro y a pesar de ello sentir una distancia respecto a los otros, en El Resplandor incluso un gran hotel abandonado no es suficientemente grande para una sola familia, cuyos miembros se sienten agolpados y explotan agresiva y violentamente. El hotel, por supuesto, es un edificio maldito, acechado por espíritus del pasado. ¿Pero qué espíritus? Es aquí donde Jameson encuentra perturbadora la película. El impulso hacia la comunidad, el anhelo de una colectividad, la envidia del otro, las colectividades logradas, todo ello surge con toda la fuerza de un regreso de lo reprimido. Y de esto es finalmente, creo, de lo que trata El Resplandor. Donde buscar esta comunidad conocible a la que, incluso excluida, la fantasía de las relaciones colectivas pueda adscribirse ella misma. Sin duda no se encuentra en la burocracia directiva del propio hotel, tan multinacional y estandarizada como ciudad dormitorio o una cadena de moteles. Donde la novela escenifica el pasado como un babel de voces y una poco clara ráfaga de vidas muertas de todas las generaciones de históricos habitantes de la historia del hotel, la película de Kubrick pone en primer plano y aísla un periodo único, multiplicando cada vez más las señales unificadas. Smokines, coches deportivos, petacas, pelos engominados con raya en medio. Esa generación, finalmente, es la de los años 20, y son los años 20 los que persiguen y poseen al héroe. Los años 20 fueron el último momento en que una auténtica clase ociosa americana llevaba una agresiva y ostentosa existencia pública, cuando una clase dirigente americana proyectaba una conciencia de clase y una imagen sin disculpas de sí misma y disfrutaba de sus privilegios sin culpa, abiertamente, armada de sus emblemas de la chistera y la copa de champán, en el escenario social, a plena vista de las demás clases.
La nostalgia de El Resplandor, el anhelo por la colectividad, toma la peculiar forma de una obsesión por el último periodo en el que la conciencia de clase está desplegada abiertamente. Incluso el tema del sirviente o valet expresa el deseo de una jerarquía social desvanecida, que ya no puede ser complacida en la falsa atmósfera multinacional en la que Jack Nicholson es contratado para un simple trabajo ocasional por una organización de hombres sin cara. Esto es, claramente, un vengativo regreso de lo reprimido. Un impulso utópico que apenas se permite a sí mismo la habitual celebración complaciente y edificante, que encuentra su expresión en el mismo esnobismo y conciencia de clase que ingenuamente suponemos que amenaza. Véase. F. Jameson, Historicismo en El Resplandor, en Firmas de lo Visible. Disponible online en www.visualmemory.co.uk .0098 HTML. Y, mutatis mutandis, ¿no sucede lo mismo con la arquitectura neogótica estalinista? ¿No representa el regreso de lo reprimido en la igualitaria emancipadora ideología socialista oficial, el insólito deseo de distinciones sociales y jerárquicas? La utopía que representa la arquitectura también puede ser una utopía conservadora de un orden social recuperado. Quizá lo mismo sucede con los monumentales edificios públicos de la era Roosevelt, como la sede central de Correos de Nueva York. No sorprende que el edificio central de la Universidad de Nueva York, en Manhattan, recuerde a la Universidad Lomonosov en Moscú. El contexto arquitectónico en El Resplandor resulta de ese modo decisivo. La explosión de locura asesina solo puede explicarse en términos de la tensión, o inconmensurabilidad, entre la solitaria familia y el gigantesco edificio vacío que ocupa. En este sentido, incluso se puede interpretar Psicosis, la obra maestra de Hitchcock, como la escenificación de un antagonismo arquitectónico. No está Norman dividido entre las dos casas, el moderno motel horizontal y la vertical casa gótica de la madre, corriendo constantemente entre las dos sin encontrar nunca un adecuado lugar propio. En este sentido, el unheimlich carácter del final de la película significa que, en su total identificación con la madre, finalmente encuentra su Heim, su casa. En obras modernas como Psicosis esta división todavía está a la vista, mientras que el principal objetivo de la arquitectura contemporánea posmoderna es confundirla. Basta recordar el nuevo urbanismo, con su regreso a pequeñas casas familiares en ciudades pequeñas, con porches frontales que recrean la acogedora atmósfera de la comunidad local. Es un caso claro de la arquitectura como ideología en su más clara expresión, que proporciona una solución imaginaria, aunque real, en el sentido de materializada en el propio despliegue de las casas, a un verdadero punto muerto social, que no tiene nada que ver con la arquitectura, sino con las dinámicas del último capitalismo. La obra de Gehry ofrece un caso más ambiguo del mismo antagonismo. Toma uno de los polos del antagonismo, una casa familiar pasada de moda o un edificio moderno de hormigón y cristal, y entonces o bien lo somete a una cierta clase de distorsión anamórfica cubista, curvando paredes y ventanas, etc., o bien combina la vieja casa familiar con un complemento moderno. Esto me lleva a sugerir una hipótesis. Si el motel de Bates lo hubiera construido Gehry, combinando directamente la casa vieja con el moderno motel en una nueva entidad híbrida, no hubiera habido ninguna necesidad de que Norman matara a sus víctimas, ya que hubiera quedado liberado de la insoportable tensión que le impulsa a correr entre los dos lugares. Hubiera tenido un tercer lugar de mediación entre los dos extremos. La hipótesis, además, es que los gigantescos complejos actuales para las artes escénicas, posiblemente el parangón de la arquitectura contemporánea, tratan efectivamente de imponerse a sí mismos como las instituciones cero de la arquitectura. La mutua cancelación de sus conflictivos significados, entretenimiento y arte superior, lo profano y lo sagrado, lo exclusivo y lo popular, tiene por resultado la presencia del significado como tal, opuesto al no significado. Su significado es tener significado, ser islas de significado en el flujo de nuestra diaria existencia sin significado. Con el fin de ofrecer una breve perspectiva del paralaje inscrito en la naturaleza de su estructura, he aquí la descripción que hace Jameson del proyecto de Rem Koolhaas para la Biblioteca Nacional de Francia. La enorme caja que alberga a la biblioteca censura por medio de su enormidad las concepciones tradicionales del armazón o de la figura, intentando, mediante la prosaica naturaleza de la forma, escapar por completo a la percepción formal de conjunto.
lo que esta no forma niega específicamente. Es la más grandiosa de las concepciones modernas, corbusieranas, sobre la relación esencialmente expresiva entre el interior y las líneas plásticas y paredes exteriores, que tenían que despojarse de su rigidez para seguir simplemente sus funciones, de modo que se correspondieran estéticamente con las diferentes realidades del interior. Véase. F. Jameson, Las semillas del tiempo. Esta correspondencia expresiva entre el interior, la división de un edificio en salas y espacios para diferentes actividades, y el exterior cambia, así, hacia una radical inconmensurabilidad. Las funciones, las salas, el interior, los espacios internos cuelgan dentro de su enorme contenedor como otros tantos órganos flotantes. Estos cambios formales en la relación entre exterior e interior reincorporan las paradojas de la propiedad privada después del fin de la sociedad civil, en el caso de la biblioteca, por medio de la dialéctica de la propiedad de la información, o de la antinomia más clásica de un espacio público que es propiedad privada. Sin embargo, no hay que malinterpretar este énfasis sobre la inconmensurabilidad entre el exterior y el interior como una crítica, apoyándose en la exigencia de una continuidad entre ambos. La inconmensurabilidad entre el exterior y el interior es un trascendental a priori. En nuestra experiencia fenomenológica más elemental, la realidad que vemos a través de una ventana es siempre mínimamente espectral, no es tan plenamente real como el espacio cerrado en el que nos encontramos. Por esto, cuando se conduce un coche o se mira a través de la ventana de una casa, se percibe la realidad exterior en un estado insólitamente desrealizado, como si se estuviera viendo una actuación en la pantalla. Al abrir la ventana, el impacto directo de la realidad externa siempre causa un mínimo shock. Nos vemos, por así decirlo, abrumados por su proximidad. También por eso cuando entramos en el espacio cerrado de una casa a menudo nos vemos sorprendidos. El volumen interior nos parece más grande que el marco exterior, como si la casa fuera más grande por dentro que por fuera. En el flanco meridional de la zona desmilitarizada que divide Corea del Norte de Corea del Sur, los surcoreanos construyeron un singular lugar para los visitantes. Un anfiteatro con un gran ventanal en forma de pantalla en el frente, que mira hacia el norte. El espectáculo que ve la gente cuando toma asiento para mirar a través de la ventana es la propia realidad, o, más bien, una cierta clase de desierto de lo real. La árida zona desmilitarizada, con sus muros y todo eso y, más allá, se vislumbra Corea del Norte. Como para seguir con la ficción, Corea del Norte construyó entonces un falso pueblo modelo con casas preciosas a plena vista de la ventana. Al anochecer todas las luces de las casas se encienden a la vez y a los habitantes se les proporcionan buenas ropas y se les obliga a darse un paseo. Una zona árida adquiere así un estatus fantasmático, elevado a espectáculo, exclusivamente al ser enmarcada. Algo similar sucede en Peppermint Bay, un centro comunitario en Tasmania, diseñado por Terroat Ltd, donde el área funcional está situada frente a un roble al final de una ruta laberíntica. Desde un gran hall dentro del edificio, el gran árbol viejo sobre la hierba del exterior se puede ver a través del cristal de una ventana que cubre toda una pared y cuya forma en zigzag encaja vagamente con la forma del árbol. Lo que vemos a través de la ventana, el árbol, pero también la hierba y el agua del fondo, es un atractivo paisaje natural. Un paisaje visto como tal desde dentro del edificio cuando la ventana actúa de marco. De ese modo tenemos que distinguir entre dos exteriores. El propio exterior, donde el árbol se ve directamente desde la hierba, y el exterior interior, el exterior visto desde el interior. Los dos no son lo mismo. En el segundo caso el exterior no es ya simplemente la circundante unidad que contiene al interior, sino que ella misma está simultáneamente encerrada por el interior, o, se podría decir, la naturaleza está encerrada por la cultura. De la misma manera, Corea del Norte puede aparecer sublime cuando se ve desde el lugar seguro de Corea del Sur. A la inversa, la democracia puede aparecer sublime cuando se contempla desde un régimen autoritario o totalitario. El nuevo museo de la Acrópolis construido por Bernard Tschumi, levantado frente a la colina donde se encuentra el Partenón, también se basa en un efecto similar. Al llegar a la tercera planta se ve a través del marco de una gran ventana la cosa en sí misma, el Partenón. El hecho de que se vea a través del marco, y no directamente, solo realza su sublime apariencia. También puede haber un falso interior.
En el edificio del ZKM, en Karlsruhe, hay una pantalla de televisión frente a la entrada de la zona de servicios, que muestra continuamente en blanco y negro el interior de un pequeño servicio con el váter vacío. Después del primer momento de alivio, gracias a Dios que el servicio está libre, estoy desesperado. Me doy cuenta de que cuando entre ya no estará vacío, de forma que se me verá a mí defecando. Solamente entonces la evidencia me sacude. Lo que vemos es, desde luego, una grabación, no el verdadero interior del baño. Lo que indica esta invasión mutua es que el interior y el exterior nunca cubren todo el espacio. Siempre está el exceso de un tercer espacio que se pierde en la división entre exterior e interior. En las viviendas humanas hay un espacio intermedio del que se reniega. Todos sabemos que existe, pero no aceptamos realmente su existencia. Permanece ignorado y, mayormente, indecible. El principal contenido de este espacio invisible es, en primer lugar, el recorrido de los excrementos, por desagües y sumideros, pero también incluye la compleja red del suministro eléctrico, las conexiones digitales, etc., todos ellos en el estrecho espacio entre paredes o bajo los suelos. Desde luego, todos sabemos de sobra cómo abandonan la casa nuestros excrementos, pero nuestra relación fenomenológica e inmediata con ese conocimiento es más radical. Es como si los desperdicios desaparecieran en algún mundo de tinieblas, más allá de nuestra vista y fuera de nuestro mundo. Esta es la razón por la que resulta muy desagradable observar que los excrementos vuelvan a surgir por los desagües hasta la taza del váter. Algo parecido al regreso de los muertos vivientes igualmente, en relación al cuerpo de otra persona, sabemos muy bien que él o ella suda, defeca u orina, pero abstraemos eso de nuestras relaciones diarias. Estas características no son parte de la imagen de nuestro prójimo. Contamos con este espacio, pero lo ignoramos. Nos sorprende que en las películas de ciencia ficción, de terror y en los techno-thrillers este espacio oscuro entre las paredes sea donde acechan las horribles amenazas, desde máquinas espía a monstruos o animales como cucarachas y ratas. También podemos recordar, en la arquitectura de la ciencia ficción, el tema clásico de un edificio con una planta o una habitación extra que no está incluida en el plano del edificio, y donde, por supuesto, habitan cosas terribles. ¿Qué puede hacer aquí la arquitectura? Una posibilidad es reincluir este espacio excluido de una forma domesticada. Alcanzando los 509 metros sobre el suelo, la Torre Taipei 101, en Taiwán, era hasta hace poco el edificio más alto del planeta. Ya que los tifones azotan a menudo a la isla, el problema era cómo controlar el balanceo que se produciría cuando el edificio se viera expuesto a fuertes vientos. La solución fue bastante original. Para reducir las vibraciones laterales hay una gigantesca bola de acero de 606 toneladas de peso suspendida desde la planta 92 y que desciende hasta la 87. La bola está conectada a pistones que impulsan aceite a través de pequeños agujeros, amortiguando así las vibraciones. Lo que hace que esta solución sea especialmente interesante es que no se plantea como el oculto secreto del edificio, sino que se expone públicamente como su principal atracción. Sentado en el magnífico restaurante, a un lado está el panorama de la ciudad visible por la ventana, mientras que al otro se puede observar la gigantesca bola balanceándose delicadamente. Sin embargo, esta transparencia es, desde luego, una pseudo-transparencia, como la de los puestos de los grandes supermercados donde la comida se prepara a la vista, se exprimen los zumos, se fríen las carnes y los vegetales. La envoltura. Así que, regresando a la arquitectura posmoderna, la forma ambiguamente con sentido con la que se envuelve el edificio a menudo un primitivo simbolismo mimético, como, por ejemplo, que el conjunto del edificio recuerde a un animal, tortuga, pájaro, bicho, no es una expresión de su interior, sino algo que se impone sobre ese interior. El vínculo entre la forma y la función queda cortado, no hay ninguna relación causal entre ambas. La forma ya no sigue a la función ya no determina la forma y el resultado es la estatización generalizada. Esta estatización alcanza su clímax en los centros para las artes escénicas contemporáneos, cuya característica básica es el espacio vacío entre la piel y la estructura. ¿Cuáles son las versiones arquitectónicas básicas de este espacio?
El nivel 0, no expresivo, está representado por algunos de los edificios de Colharas, como el anteriormente mencionado proyecto para la Biblioteca Nacional de Francia. Aquí la envoltura es simplemente una enorme caja neutral que, en su interior, alberga los múltiples espacios funcionales que cuelgan dentro de su enorme contenedor como otros tantos órganos flotantes. Es lo mismo que muchos centros comerciales contenidos dentro de grises cajas rectangulares. Algunos de los proyectos de Libeskind, por ejemplo, el Wall Center de la Barlani University, en Ramat Gan, Israel, reflejan en la propia piel la brecha entre la piel protectora y la estructura interna. La misma forma externa, una enorme caja, está multiplicada, basándose en el contraste entre las líneas verticales, horizontales y las líneas diagonales de las paredes exteriores. El resultado es un efecto híbrido, como si el mismo edificio fuera una condensación de dos, o más, cubos asimétricos. Como si el mismo principio formal, una caja cúbica, se aplicará sobre diferentes ejes. Así se inscribe directamente en la forma una extraña tensión y desequilibrio, un conflicto de principios, como si el edificio real careciera de un único punto de anclaje y de perspectiva. El siguiente paso es la mínima estatización del contenedor externo. Deja de ser una neutral caja y se convierte en un armazón que protege la joya del interior. Formalmente, el contraste entre el exterior y el interior es normalmente el que hay entre la redondez de la piel y las líneas rectas de las estructuras internas. Una envoltura redondeada, una cúpula con forma de huevo, envuelve edificios parecidos a cajas verticales, horizontales del interior. Eso sucede con las gigantescas tazas de té del Oriental Art Centre de Shanghái, o del mismo arquitecto, Paul Andreu, con el Teatro Nacional de China, en Beijing, con su gigantesca cubierta de metal y cristal. Una cáscara de huevo que protege los edificios de las representaciones. El Kinder Sorpresa, uno de los productos de confitería más populares en Europa Central, es un huevo de chocolate envuelto en un colorido papel. Dentro se encuentra un pequeño juguete de plástico, o las piezas con las que se puede construir uno. Realmente se puede afirmar que el Teatro Nacional de China es una cierta clase de huevo Kinder. Este motivo de proteger a la joya alcanza su clímax en el proyecto para el nuevo Teatro Mariinsky en San Petersburgo. Frente al viejo Mariinsky, un palacio del siglo XVIII, el funcional teatro con forma de caja en mármol negro queda escondido por una cristalizada estructura irregular independiente, una lamella. La estatización de la piel culmina en los así llamados edificios escultóricos de Gehry, donde la estructura exterior que envuelve la funcionalidad interior ya no es un armazón, sino una escultura con sentido por derecho propio. Por ejemplo, el Performing Arts Center, en el Bard College, cuya piel es una forma curvada de aluminio de bicho cucaracha. O el Walt Disney Concert Hall, de Los Ángeles, con sus formas metálicas curvadas sin ventanas. O el Jay Pritzker Pavilion, en el Millennium Park de Chicago, que trata de alcanzar el efecto Bilbao, es decir, crear un vibrante espacio público en medio de la jungla de asfalto de la ciudad. Aquí también habría que mencionar el Auditorio de Tenerife, en Santa Cruz, cuya piel parece una gigantesca ave marina atrapada por una invasora media luna, o una hoz. Todavía hay otra variación de este espacio vacío entre la piel y el contenido. Los así llamados edificios terrenos, donde la superficie piel se construye como la directa continuación del terreno circundante, con las ondulaciones de una colina cubierta de hierba, por ejemplo. Recuérdense las viviendas de los hobbits en El Señor de los Anillos. La Terminal Internacional del Puerto de Yokohama, diseñada por Foreign Office Architects, es un ejemplo de esto, un espacio público cuyo tejado funciona como una plaza abierta que prolonga la superficie del parque que está junto a él. Los propios diseñadores describían su trabajo diciendo que en vez de desarrollar el edificio como un objeto o una figura en el embarcadero, el proyecto se realiza como una extensión del terreno urbano. La Yokohama Terminal puede verse, así, como un caso extremo, donde, de algún modo, todo el interior del edificio se reduce a su espacio intersticial entre la piel, envoltorio, la superficie de hierba o madera, y su cuerpo en la tierra, condensado en el aplanado dominio entre ambos. No sorprende que el efecto real de estos edificios sea lo verdaderamente opuesto a su pretendida naturalización, la aparente inmersión en los entornos naturales.
La propia naturaleza se ve de ese modo desrealizada, es decir, parece como si una superficie natural de hierba fuera una piel artificial que oculta una compleja maquinaria. Y, para concluir, la relación entre el exterior y el interior también puede invertirse, como es el caso de la Tate Modern en Londres, donde un decadente megalito abandonado, la central eléctrica, se mantiene como la envoltura exterior, con todas las paredes y suelos internos totalmente reestructurados y modernizados. Lo mismo sucede con el Eastgate Theatre and Art Center, en Peebles, Reino Unido. De la vieja iglesia en desuso solo se mantuvo la fachada gótica victoriana, mientras que el cuerpo principal detrás de ella fue reconstruido en un acristalado estilo moderno. La misma relación entre urbanismo y arquitectura tiene que ser historizada, cambia con la posmodernidad, donde la diferencia se nubla progresivamente. Los edificios posmodernos tienden a funcionar como sus propios espacios urbanos, como parques dentro de centros comerciales, como autocontenidos mundos cápsula. Aquí salta la tentación de concebir la tríada de urbanismo, arquitectura, diseño como una tríada hegeliana sobre lo universal, lo particular y lo singular, donde la arquitectura es la línea mediadora que traza la separación entre el espacio exterior, el dominio del urbanismo, y el interior, cuya disposición es el dominio del diseño o de la decoración interior. De esta manera, el espacio público queda privatizado hasta tal punto que potencialmente suspende la misma tensión dialéctica entre lo privado y lo público. El edificio de un centro comercial es como una caja con un mundo interior separado del exterior por una sencilla pared gris, o por paneles de cristal oscuro que solo reflejan el exterior, sin proporcionar ninguna vista o atisbo de lo que sucede dentro. El misterio semiótico central de los centros para las artes escénicas es el misterio de este redoblamiento. ¿Por qué una casa dentro de una casa? Porque el propio contenedor tiene que estar contenido. No está pidiendo un diagnóstico este despliegue de inconsistencia y exceso, algunas veces extravagante, que funciona de hecho como un síntoma, como un mensaje cifrado en el desorden. ¿Qué pasaría si este redoblamiento produjera la contradicción de un espacio público que está privadamente controlado, de un espacio sagrado del arte que debería estar abierto a la diversión profana? Un análisis detallado del envoltorio que rodea muchos de estos edificios nos lleva a la misma conclusión. El actual trabajo de Alejandro Saerapolo sobre el concepto de envoltorio arquitectónico se centra en la frontera entre el exterior y el interior, en vez de sobre una organización del interior. Define la envoltura como la membrana que separa el interior de un edificio de su exterior. Véase. A Saerapolo, La política del sobre. 1. Crítica política del materialismo. Disponible online en http://celab.columbia.edu. Como tal, la envoltura, la apariencia externa del volumen de un edificio, es el elemento arquitectónico más viejo y primitivo que materializa la división entre el exterior y el interior y por ello automáticamente tiene un contenido político. En su detallado análisis, Saerapolo diferencia 4 formas tipológicas: plana horizontal, plana vertical, vertical y esférica, cúbica. Cada tipo posee un cierto número de características que lo hacen apto para representaciones y funciones que pueden ser vinculadas a determinados efectos sociales y políticos. Sin embargo, más interesante que estas diferencias de detalle es la manera en que Saerapolo fundamenta la noción de envoltura en una idea muy precisa de las dinámicas del último capitalismo, basada en la obra de Gilles Deleuze y Peter Sloterdijk. El punto de partida de Saerapolo es uno al que, sin ánimo de burla, se tiene la tentación de llamar deleucismo neocapitalista. Deleuze y Guattari propusieron una determinada red conceptual, la oposición entre lo molecular y lo molar, producción y representación, diferencia e identidad, multitud nómada y orden jerárquico, etc., dentro de la cual un polo es la fuerza generadora y el otro su imprecisa representación. La multitud es productiva y como tal, está reflejada de una manera distorsionada en el teatro de la representación. Por exponerlo de una forma brutalmente simplificada, el problema es: ¿cómo se relaciona esta red con el capitalismo? Hay 2 respuestas opuestas. La de Deleuze y Guattari es una respuesta marxista. Incluso si el capitalismo es una fuerza de desterritorialización que desata la productividad de la multitud, esta productividad permanece limitada dentro de los confines de una nueva reterritorialización, la del marco capitalista del beneficio, que encierra todo el proceso.
Solamente en el comunismo puede desencadenarse completamente la productividad nómada de la multitud. La respuesta contraria es la que dan los defensores del post-68 nuevo espíritu del capitalismo. Para ellos, es el propio marxismo el que permanece atrapado en la lógica totalizadora representacional del Estado-partido como el agente unitario que regula la vida social, y es el capitalismo el que actualmente representa la única fuerza efectiva de la productividad molecular nómada. Paradójicamente, hay que admitir que hay más verdad en la segunda respuesta. Aunque Deleuze y Guattari tienen razón en concebir el marco capitalista como un obstáculo para liberar por completo la productividad, cometen el mismo error que cometió el propio Marx: ignorar como el obstáculo, igual que el lacaniano objeto A, es una condición positiva de lo que enmarca, de manera que, aboliéndolo, paradójicamente perdemos la misma productividad que estaba obstruyendo. Sarapolo está, así, justificado al inscribir su deleucismo en el lado capitalista. Hay dos formas básicas de estructuras políticas, que históricamente han organizado en el tiempo y en el espacio el intercambio y el flujo de recursos, técnicas y estructuras de mando: el mercado y las burocracias. Ellos son los dos dominios donde los arquitectos pueden intentar realizar su capacidad. Dentro de la economía global, el mercado se ha vuelto dominante como el mecanismo de organización capaz de integrar en sus procesos al mayor número de agentes en el tiempo más corto. Las burocracias son organizaciones de poder basadas en una totalidad jerárquica, que operan en condiciones estables durante largos periodos de tiempo. Difícilmente pueden sobrevivir al ritmo de cambio y al nivel de complejidad que requiere una economía global. Mientras que dentro de las burocracias los agentes y sus relaciones están establecidos en el tiempo, los mercados son organizaciones que organizan el poder a través de un complejo conjunto de agentes y factores en constante cambio. Como la forma de organización política que mejor se adapta para integrar dominios en constante ampliación, el mercado es una fuerza poderosa que está detrás del fracaso de la ideología y de la utopía como artefactos políticos eficaces, ya que éstas requieren un poder centralizado si quieren llevarse a la práctica. El mercado es probablemente un entorno preferible para articular la actual proliferación de intereses políticos y el ascenso de la micropolítica. Esos defensores de la ideología que esperan un regreso a una sociedad conducida por el Estado, ideológicamente ilustrada, como un remedio para las miserias de la economía de mercado y como un pretexto para la reconstrucción de una arquitectura representativa, significativa, incluso utópica, harían bien en recordar las miserias de las burocracias y considerar cómo se pueden canalizar posibles intervenciones institucionales mediante la enorme máquina de los mercados, para evitar que se vuelvan escleróticas. Por consiguiente, hay que abandonar todo el utopismo ideológico antimercado y refrendar por completo el hecho de que el mercado global es el entorno primordial de la política arquitectónica contemporánea. Es decir, hay que funcionar dentro del sistema del capitalismo global. La gran característica de la globalización es el desencadenamiento sin precedentes de los poderes de la desterritorialización, el proceso descrito hace mucho tiempo por Marx en el famoso pasaje del Manifiesto Comunista. Todas las inamovibles y mohosas relaciones del pasado, con su séquito de viejas ideas y creencias, se derrumban, y las nuevas se vuelven antiguas antes de que puedan anquilosarse. Todo lo que es sólido se desvanece en el aire y todo lo sagrado es profanado. Véase Karl Marx y F. Engels, el Manifiesto Comunista. Esto no significa, sin embargo, que todo esté gradualmente convirtiéndose en un fango social sin forma. La propia desterritorialización crea la necesidad de nuevos modos de delimitación. No más las viejas jerárquicas paredes fijas, sino una multiplicidad de envolturas, de burbujas, como contenedores de realidad líquida. La globalización ha impulsado un conjunto de tipologías espaciales primordialmente determinadas por la capacidad para conducir el flujo. Los arquitectos han tratado de engranar con este espacio sin bordes el espacio de los flujos, disolviendo el envoltorio como un obstáculo para el flujo y la continuidad espacial, y presentando una imagen del mundo como un caótico flujo de magma. Sin embargo, está surgiendo un nuevo panorama en forma de burbujas y de tecnología de la información, de espuma económica, de contenedores de una realidad líquida. Aquí entra Peter Sloterdijk y su monumental trilogía Spheres.
Lejos de defender un regreso a una contención premoderna, Sloterdijk fue el primero en proponer lo que se puede llamar un provincialismo para la era global. El mundo como un espacio espumoso lleno de burbujas y balones de diferentes escalas y cualidades. Esta sociedad capsular y los fenómenos que la acompañan, como el provincialismo global, la política de la climatización y los úteros sociales, describe un nuevo paradigma que exige no solo una reconsideración de las tecnologías y economías del envoltorio de la edificación, sino de sus implicaciones políticas, sociales y psicológicas. ¿Cuáles son, entonces, las implicaciones políticas del actual apetito por la envoltura como un artefacto de aislamiento e inmunización? Sarah Polo es consciente de que el interior de un edificio está totalmente determinado por las exigencias de eficiencia y demás. Su apuesta es que la envoltura en su independencia de los contenidos funcionales puede convertirse en un potencial espacio de libertad, de autonomía estética, que suministra su propio mensaje. Aunque la mayoría de los demás aspectos del proyecto arquitectónico están ahora bajo el control de otros agentes, por ejemplo, directores de proyectos, contratistas especializados, que aseguran la eficiencia del proyecto, la creciente falta de rostro del cliente proporciona una licencia a los arquitectos para inventar la interfaz del edificio. La envoltura se ha convertido en el último reino del poder de la arquitectura, a pesar de la incapacidad de la disciplina para articular un marco teórico capaz de estructurar su renovada importancia. Movilizar una crítica política de la envoltura, capaz de afrontar sus múltiples accesorios y complejidades, puede permitirnos enmarcar la arquitectura no solo como una representación de los intereses de un cliente, de una cierta ideología política o de una imagen de la utopía, sino como una actividad política muy real, concreta y efectiva, capaz de ensamblar y mediar los intereses de las multiplicidades que convergen en el proyecto arquitectónico. En contraste con las desfasadas formas de la política radical, que tienden a actuar como una actividad única con el objetivo de debilitar al sistema, los nuevos esfuerzos para establecer una redistribución del poder actúan al nivel subpolítico de las intervenciones locales. En vez de recurrir a ideologías políticas predefinidas y globalizadoras o a referencias utópicas para enmarcar las prácticas de la arquitectura, nosotros aspiramos a establecer las posibles correlaciones entre las estrategias arquitectónicas y los efectos políticos para así movilizar la disciplina a un nivel subpolítico. La pregunta ahora no es si cierta arquitectura está alineada a la derecha, a la izquierda o a un determinado partido político como en anteriores encarnaciones de la política arquitectónica, sino más bien qué estrategias arquitectónicas pueden tener consecuencias sobre la distribución del poder. Hay un creciente número de nuevas formas de acción política que anuncian tanto la aparición de diferentes cualidades políticas, tales como las actitudes, como de dominios, como la vida diaria. La política contemporánea está dando paso a una nueva ola de poderosos hábitats materiales, de entornos artificiales, de organizaciones artificiales, de pertenencias y compromisos que están redefiniendo literalmente los entornos en los que nos encontramos y con los que coexistimos. Tanto las agencias gubernamentales como las organizaciones empresariales están moviéndose hacia múltiples capas de gobernanza con intensificadas conexiones entre ellas. Como resultado, el desafío al poder solo puede ser selectivo, y tiene que abordarse una división del trabajo político en múltiples disciplinas que funcionen independiente y simultáneamente. Una política de resistencia única ya no es capaz de desafiar a las formas contemporáneas del poder instituido. Sin embargo, como Sarah Polo tiene que admitir, aparte de la relativa autonomía estética y política que proporciona, y la obvia función medioambiental, la envoltura también sirve como un dispositivo de seguridad. En consecuencia, el diseño de envolturas esféricas se ha centrado recientemente en la construcción de la propia superficie, tanto como un dispositivo ambiental y de seguridad como en cuanto al lugar de representación simbólica. Aquí la tarea de la seguridad no es la misma que la de las tradicionales paredes, que protegen el interior de los peligros externos. La fatídica diferencia es que la envoltura asegura un espacio público privatizado. Una definición más permeable de la frontera de la propiedad es más posible que se acomode efectivamente a una relación fluida entre lo privado y lo público, en una era en la que el reino de lo público está cada vez más construido y gestionado por los agentes privados. Cursiva añadida.
Así, desde la poesía deleuziana de la fluida desterritorialización, regresamos a la tarea de cómo promulgar y proteger el cercamiento privado de los espacios públicos. Si la arquitectura tradicional era un intento de cercar lo interior frente al exterior, actualmente a menudo trata de cercar el exterior en sí mismo, es decir, de crear un exterior protegido, oculto, separado del salvaje aire libre. De ese modo, la envoltura que aísla un edificio, o a un conjunto de ellos, es la versión urbana arquitectónica del cercamiento de lo común. No solo el interior de una casa, sino el propio exterior está acordonado y climatizado. No solo respecto al calor y a la calidad del aire, sino también respecto a la indeseada presencia de sujetos potencialmente tóxicos. La política de climatización de Sloterdijk señala un proceso en el que un número creciente de espacios urbanos son entregados a agentes privados para su desarrollo y mantenimiento. Jardineros, gestores de eventos y agentes de seguridad privados son parte del diseño de estas atmósferas. El espacio basura de colas es otra descripción del mismo fenómeno de saneamiento de áreas cada vez mayores de la ciudad para proporcionar un entorno seguro, asumiendo que estamos dispuestos a entregar funciones policiales a servicios de seguridad privados. Esta tendencia alcanzó su cenit, por lo menos hasta ahora, en el proyecto Crystal Island para Moscú, anunciado recientemente por Norman Foster. 2,5 millones de metros cuadrados bajo una única envoltura, el edificio más grande del mundo, aproximadamente 5 veces mayor que el Pentágono. El proyecto se describe como un ejemplo de sostenibilidad, capaz de mejorar la actuación medioambiental del edificio, tragándose la mayor área de una ciudad bajo una única envoltura diseñada para aumentar la ventilación y la luz natural. A la ideología y a la política oficialmente progresista como el nuevo laborismo en Gran Bretaña, le gusta celebrar estos proyectos como modelos para la revitalización de los decadentes centros de las ciudades. Sin embargo, Sarah Polo tiene razón al hacer la pregunta de si se trata realmente de regeneración de los centros de las ciudades, como afirma el nuevo laborismo, o si se trata de una toma de estos centros por parte de una cierta clase de organización ajena, con aire acondicionado y seguridad privada. Esto nos lleva al antagonismo social que tratan de resolver estos edificios. Por una parte, construir un centro para las artes escénicas es considerado por los arquitectos como un santo grial. A diferencia de los tipos de edificios más convencionales, como oficinas, viviendas o incluso la arquitectura civil, que tienen que ajustarse al paisaje de la calle, un centro para las artes escénicas puede permitirse ser audaz e inusual, sobresalir. Véase M. Hammond, la realización de la arquitectura. Teatros de ópera, teatros y salas de conciertos para el siglo XXI. Sin embargo, este espacio de libertad creativa está contrarrestado por la exigencia de la multifuncionalidad del edificio. Los directivos de estos centros no pueden confiar simplemente en que los propios espectáculos proporcionen suficiente atracción. El edificio debe crear una experiencia y un sentido del lugar para una audiencia cada vez más exigente. Con estos intangibles elementos es con lo que los espectáculos públicos pueden realmente vencer al entretenimiento doméstico. Se debe pensar en todos los aspectos de la visita, desde los vestíbulos y los bares a las instalaciones y la facilidad de acceso. Sin embargo, esta exigencia no es simplemente financiera, sino profundamente ideológica. Refleja una tensión cultural. La percepción de que los fondos públicos se gastan en edificios elitistas siempre ha sido el talón de Aquiles de estos proyectos, dejándolos expuestos a ataques desde todas las direcciones, y en la actual sociedad, más transparente y políticamente correcta, es el tema de la inclusión, más que cualquier otro, el que ha influenciado el diseño de los espacios escénicos contemporáneos. Como resultado, el Centro para las Artes Escénicas ha tenido que ser redefinido para el siglo XXI. La nueva generación de edificios debe ser parte del reino público, y solamente el acceso a zonas centrales debe restringirse con la exigencia de una entrada. Estos centros incluyen actividades públicas dentro y alrededor del complejo, atrayendo a un abanico más grande de visitantes. De la lucha de clases. Este constante esfuerzo por contrarrestar la amenaza del elitismo señala a un conjunto de oposiciones que tienen que abordar los edificios para las artes escénicas: público, privado, abierto, restringido, elitista, popular.
Todas ellas variaciones del tema básico de la lucha de clases, esa lucha que se nos dice que ya no existe en nuestra sociedad. El espacio de estas oposiciones define el problema para el cual los edificios para las artes escénicas son las soluciones propuestas. Claude Lévi-Strauss menciona a una de las tribus nativas americanas cuyos miembros afirman que todos los sueños tienen un oculto significado sexual, todos menos los abiertamente sexuales. En ellos, precisamente, hay que buscar otro significado oculto. Lo mismo sucede con el antagonismo de clase. Todo tema no de clase, ecología, feminismo, racismo, puede ser interpretado a través del prisma del antagonismo de clase, excepto cuando se hace la directa referencia precisamente al antagonismo de clase, que, debido a que necesariamente es un distorsionado desplazamiento del verdadero antagonismo, necesita ser referido a otro antagonismo. Cuando Pat Buchanan codifica en términos de clase su oposición al multiculturalismo, al feminismo, racismo, etc., o cuando se percibía a Nixon como clase baja en contraste con Kennedy, aquí la misma referencia directa a la clase funciona como una pantalla que disimula el verdadero vínculo entre el antagonismo de clase y el tema en cuestión, feminismo, racismo, etc. El propio antagonismo de clase puede funcionar como un medio de dislocar el antagonismo de clase. No puede significarse a sí mismo, pero puede confundirse a sí mismo. La estrategia republicana explota magistralmente los defectos de la política demócrata liberal. Su condescendiente atención a las personas pobres, combinado con una subterránea indiferencia, incluso desprecio apenas disfrazado, por los trabajadores manuales. Su feminismo políticamente correcto, combinado con una secreta desconfianza hacia las mujeres poderosas. Sarah Palin tenía éxito en ambos aspectos, parodiando tanto a su marido de clase trabajadora como su feminidad. Las generaciones anteriores de mujeres en la política, Golda Meir, Indira Gandhi, Margaret Thatcher, llegando incluso a Hillary Clinton, eran lo que normalmente se considera mujeres fálicas. Actuaban como damas de hierro que imitaban y trataban de superar la autoridad masculina, de ser más hombres que los propios hombres. En un reciente comentario en Le Point, Jack Allen Miller señalaba como Sarah Palin, por el contrario, despliega orgullosamente su feminidad y maternidad. Ella tiene un efecto castrador sobre sus oponentes varones no por ser más masculina que ellos, sino usando el arma final femenina, el sarcástico desprecio hacia la engreída autoridad masculina. Sabe que la autoridad fálica masculina es una postura, una apariencia que se puede explotar y de la que uno se puede burlar. Recuérdese cómo se burlaba de Obama calificándolo de organizador comunitario, explotando el hecho de que había algo estéril en la apariencia física de Obama, con su diluida piel negra, sus rasgos delgados y sus grandes orejas. Aquí tenemos una feminidad posfeminista sin complejos, que reúne las características de madre, remilgada profesora, gafas, el pelo sujeto en un mono, personaje público e, implícitamente, objeto sexual que presenta con orgullo al primer tío su marido como un juguete sexual. El mensaje es que ella lo tiene todo y que, para mayor escarnio, era una mujer republicana la que había realizado este sueño de la izquierda liberal. Es como si ella simplemente fuera lo que les gustaría ser a las feministas de la izquierda liberal. No sorprende que el efecto Palin sea el de una falsa liberación. Drill, baby, drill. Pérfora, nena, pérfora. Fue un eslogan que empezaron a utilizar los republicanos por primera vez en la Convención Nacional de 2008, en apoyo de las perforaciones petroleras. En 2010, después del desastre de la plataforma de BP en el Golfo de México, los republicanos trataron de distanciarse de él. Nota del traductor. Podemos combinar lo imposible: el feminismo y los valores de la familia, las grandes corporaciones y los trabajadores manuales. En Hegel, esto significa que la lucha de clases se encuentra a sí misma en su determinación oposicional, Gegensatzrichtbestimmung, en su forma distorsionada, desplazada, como una entre las muchas luchas sociales. Y, exactamente de la misma manera, el populismo antielitista en la arquitectura es el modo de aparición de su opuesto, de las diferencias de clase. ¿Cómo encaja, entonces, en estas coordenadas la antielitista arquitectura de los centros para las artes escénicas? Su intento por superar la exclusividad elitista fracasa, ya que reproduce las paradojas de la apertura liberal de las clases altas.
Su falsedad y su fracaso en alcanzar su objetivo es la falsedad y la limitación de nuestro tolerante capitalismo liberal. El mensaje efectivo del inconsciente político de estos edificios es el de la exclusividad democrática. Crean un espacio multifuncional abierto, igualitario, pero el propio acceso a este espacio está invisiblemente filtrado y privadamente controlado. En términos más políticos, los centros para las artes escénicas tratan de representar la normalidad cívica en un estado de emergencia, excepción. Construyen un espacio abierto que está cubierto, protegido y filtrado. Esta lógica llega a su extremo en los centros comerciales de algunos países de América Latina, que están bien protegidos por personal de seguridad armado con metralletas. Como tales, los centros para las artes escénicas son espacios utópicos que excluyen el espacio basura. Término acunado por Rem Koolhaas, véase Young Space, N.R. Koolhaas, OMA, todos los hediondos sobrantes del espacio de la ciudad. Utilizando un término acuñado por Deleuze, una gran ciudad contemporánea es un espacio de inclusión disyuntiva. Tiene que incluir lugares cuya existencia no es parte de su ego ideal, espacios disociados de su idealizada imagen de sí misma. Los lugares paradigmáticos de esta clase, aunque, sin duda, no los únicos, son las ciudades de miseria, favelas en Brasil, lugares de desregulación espacial y de mezcla caótica de remiendos, bricolaje con materiales de desecho. Sería interesante estudiar con detalle las grandes zonas hiperdegradadas como fenómeno arquitectónico con una salvaje estética propia. En medio de estos dos extremos, la autoconsciente arquitectura dirigida a ser observada como tal, ilustrada por los centros para las artes escénicas, y la autoorganización espontánea del espacio basura está un gran dominio, mayormente invisible, de arquitectura ordinaria. Los miles de edificios anónimos, desde los bloques de apartamentos a los garajes y centros comerciales, que están concebidos simplemente para funcionar, no para ser señalados en la prensa o en las revistas de arquitectura. Nos sorprende descubrir cómo estos tres modos de la arquitectura se corresponden con tres grandes estratos de nuestra sociedad: directivos, abogados, personalidades del mundo del espectáculo, y otros trabajadores inmateriales de primera fila, la clase trabajadora común, lo que quede de ella. Y, por último, los excluidos, es decir, los que viven en las zonas hiperdegradadas. Los centros para las artes escénicas funcionan como excepciones. Artificiales islas de significado en nuestra existencia sin significado, cercamientos utópicos que sobresalen de la ordinaria realidad de nuestras ciudades. Como tales, unen los opuestos. Son sacros y profanos, como si fueran iglesias seculares, y la manera en que un visitante se relaciona con ellos es con una mezcla de sagrado sobrecogimiento y de consumo profano. Inspiran sobrecogimiento con sus majestuosamente sublimes características, pero el objeto de este sobrecogimiento es de nuevo ambiguo. Es el arte superior, del que son sus templos, o las corporaciones capitalistas que están detrás de ellos. Hal Foster tenía razón en su observación de que la individualidad de la arquitectura de Gehry parece más exclusiva que democrática. Más que foros de compromiso cívico, sus centros culturales parecen lugares que imponen una condición de espectador, un sobrecogimiento turístico. Esta es la lógica de muchos centros culturales actuales, diseñados junto a parques temáticos y complejos deportivos para ayudar a la renovación empresarial de la ciudad, para hacerla segura para las compras, para ser vista y abstraerse. Esto nos lleva a lo que es falso en los antielitistas centros para las artes escénicas. No es que sean secretamente elitistas, es su mismo antielitismo, su implícita identificación ideológica del arte con el elitismo. Por difícil que pueda resultar a veces para el gran público introducirse en Schoenberg o Webern, no hay nada elitista en el arte. El arte es por definición universal y emancipatorio, potencialmente se dirige a todos nosotros. Cuando en lugares selectos, como el viejo Met de Nueva York, las clases altas se reunían para ver una ópera, su postura social estaba en descarada contradicción con las obras que se interpretaban en el escenario. Considerar a Mozart y a los acaudalados espectadores como pertenecientes al mismo espacio es una obscenidad. Hay un relato bien conocido de los primeros años del Met, cuando una dama de la alta sociedad, una de las grandes mecenas de la ópera, llegó tarde, media hora después de que hubiera empezado el primer acto.
Exigió que se interrumpiera la representación durante un par de minutos, de manera que pudiera inspeccionar los vestidos de las otras damas con sus binoculares. Por supuesto, su exigencia fue aceptada. En todo caso, Mozart pertenecía a los pobladores de los anfiteatros superiores, que se gastaban los dólares duramente ganados en ver la ópera. Lejos de hacer más accesible el exclusivo templo del arte superior, el mismo entorno de cafeterías caras y demás es realmente exclusivista y elitista. Recuérdese lo que Walter Benjamin dijo sobre el Teatro Garnier de París. El verdadero centro de la ópera no es la sala donde se producen las representaciones, sino la amplia escalera oval en la que las damas de la alta sociedad despliegan sus vestidos de moda, donde los caballeros se reúnen para fumar un cigarrillo. Esta vida social era el verdadero centro de la vida de la ópera, aquello de lo que iba realmente la historia. En términos de la teoría de Lacan, si disfrutar de la representación del escenario era lo que atraía al público, el juego social que se producía en las escaleras antes de la representación y en los intermedios era el jugueteo previo que proporcionaba el plus de jugar, el goce extra que hacía que realmente mereciera la pena acudir. Llevando esta lógica hasta un extremo absurdo, se puede imaginar un edificio que consistiera solo en una gigantesca escalera circular, con ascensores que nos llevarán hasta lo alto, de manera que lo que normalmente solo es un medio, una ruta, hacia el verdadero objetivo, se convirtiera en el propósito principal. A un edificio así se iría simplemente para darse un paseo bajando las escaleras. No se acerca bastante a esto el Museo Guggenheim de Nueva York, donde las exhibiciones de arte están de hecho reducidas a decoraciones dirigidas a hacer que el largo paseo sea más agradable. Y lo mismo sucede con los actuales centros para las artes escénicas. La verdad de su democrático antielitismo está en la arropadora muralla protectora de la piel. Esta misma adicional piel protectora es la responsable del efecto de lo sublime que generan estos edificios. Como señala Hal Foster, Jameson utilizó el enorme atrio del Hotel Bonaventure de Los Ángeles, diseñado por John Portman, como un síntoma de una nueva clase de sublime arquitectónico, una cierta clase de hiperespacio que trastorna el sistema sensorial del hombre. Jameson tomó este delirio espacial como ejemplo concreto de una incapacidad general para comprender el último universo capitalista, de cognitivamente hacer un mapa de él. Extrañamente, lo que Jameson presentaba como una crítica de la cultura posmoderna es lo que muchos arquitectos, entre ellos Frank Gehry, han tomado como modelo. La creación de extravagantes espacios que funcionan para abrumar al sujeto, un sublime neobarroco dedicado a la gloria de la empresa, la iglesia de nuestra era. Es como si estos arquitectos diseñaran no en réplica a la lógica cultural del último capitalismo, sino de acuerdo a sus especificaciones. Véase H. Foster, el ABC del diseño contemporáneo. En resumen, incluso un crítico tan perspicaz como Jameson fue demasiado ingenuo aquí. Lo que el crítico cultural percibe mediante un penoso análisis está abiertamente admitido por el objeto de su crítica. Sin embargo, hay otra pregunta que plantear. ¿Por qué no se debe trastornar el sistema sensorial del hombre? ¿No es también semejante trastorno una manera de despertarnos de nuestro diario sueño ideológico? Aquí nos enfrentamos a un dilema muy simple, pero incisivo. Si vivimos en una sociedad alienada y mercantilizada, ¿qué debería ser la arquitectura? Volvemos conscientes de la alienación haciendo que nos sintamos incómodos, conmocionados y sobrecogidos, o proporcionar una falsa apariencia de una vida agradable que oblitera la verdad. Para Nikos Salingaros, la lucha por las preocupaciones formales o crítico-ideológicas, en lugar de adaptarse a la naturaleza y a las necesidades de los seres humanos comunes, es lo que define a una mala arquitectura que lleva a la gente a sentirse incómoda o físicamente enferma. El blanco de la crítica de Salingaros era la élite de la arquitectura posmoderna, que enfatizaba el significado a expensas de la experiencia concreta de la gente que utilizaba sus edificios. Bernard Tschumi, partiendo de la premisa de que no hay ninguna relación establecida entre la forma arquitectónica y los actos que se producen dentro de ella, sacó una conclusión sociocrítica. Esta brecha abre el espacio para el socavamiento crítico. El papel de la arquitectura no es expresar una estructura social existente, sino funcionar como una herramienta para cuestionar esa estructura y modificarla.
El contraargumento de Salíngaro sería: tenemos que hacer que la gente normal se sienta incómoda, haya disgusto en sus edificios, simplemente para imponer sobre ellos el mensaje crítico ideológico de que viven en una sociedad alienada, mercantilizada y antagonista. Colas tenía razón al rechazar lo que desdeñosamente llama el moralismo fundamental de la arquitectura y dudar de la posibilidad de cualquier práctica arquitectónica directamente crítica. Sin embargo, la cuestión no es que la arquitectura debiera ser de alguna manera crítica, sino que no puede reflejar e interactuar con los antagonismos sociales e ideológicos. Cuanto más pura y puramente estética o funcional intenta ser, más reproduce estos antagonismos. Enjutas. ¿Hay alguna salida para este punto muerto? Sin duda, no puede ser fácil. El primer paso es trasladar la atención desde los grandes proyectos simbólicos, como los centros para las artes escénicas, que están concebidos para ser notados, a los edificios anónimos que se levantan por todas partes y en los que la gran mayoría pasará gran parte de su tiempo. Una verdadera revolución supondría cambiar algo en estos últimos, en la manera en que se conciben y representan estos proyectos anónimos. De la misma manera, los teóricos del cine señalan que una verdadera revolución en el cine tiene que situarse no en excéntricos planos o movimientos de la cámara los cuales están concebidos para percatarse de ellos, como los famosos planos grúa de Hitchcock, sino más bien en la transformación de la manera de rodar, por ejemplo, una conversación diaria entre dos personajes. En esta dirección hay algunos intentos interesantes, como los trabajos del tándem Lacaton y Vassal en Francia, cuyo objetivo es reducir a la mitad el precio del metro cuadrado de un edificio y regresar a la densidad de vivienda de las antiguas atestadas ciudades europeas, que supone utilizar mucha menos energía en términos de regulación de la temperatura y transporte. Véase su edificio de la Escuela de Arquitectura de Nantes, un edificio multifuncional de bajo coste, escuela, centro de música, espacio para reuniones comunitarias, pero multifuncional de una manera totalmente diferente a la celebrada multifuncionalidad de los centros para las artes escénicas. Pero incluso los centros para las artes escénicas abren nuevas e inesperadas posibilidades. Hay un interesante fenómeno que surge con la reafirmación de la brecha entre la piel y la estructura, un inesperado espacio intersticial. Algo similar sucedió hace mucho tiempo en la pintura moderna. Una de las definiciones mínimas de la pintura moderna se refiere a la función de su marco. El marco de la pintura frente a nosotros no es su verdadero marco. Hay otro, invisible, insinuado por la estructura de la pintura, el marco que enmarca nuestra percepción de la pintura. Estos dos marcos por definición nunca se superponen, hay una invisible brecha que los separa. El contenido fundamental de la pintura no está representado por su parte visible, sino que está situado en esta deslocalización de los dos marcos, en la brecha que los separa. Esta dimensión entre medias de los dos marcos es evidente en Malevich y Eduardo, pero en la Madonna de Munch, las gotitas de esperma y la pequeña figura con aspecto de feto de El Grito apretadas entre medias de los dos marcos. Recordemos sus figuras solitarias en edificios de oficinas o en escenas nocturnas, donde parece como si el marco de la pintura tuviera que redoblarse con otro marco de ventana. O, en los retratos de su mujer cerca de una ventana abierta, expuesta a los rayos del sol, el opuesto exceso del propio contenido de la pintura respecto a lo que de hecho vemos, como si solo viéramos un fragmento de todo el cuadro, el plano con un contraplano perdido. No encontramos algo parecido en algunos de los centros para las artes escénicas, como el Kimmel Center para las artes escénicas de Filadelfia, donde se genera el mismo tercer espacio. Sus dos vestíbulos son como dos joyas en una caja de cristal, cubiertas por un gigantesco tejado. El enorme tejado abovedado de acero plegado y cristal, que crea una espectacular experiencia interior-exterior. Debajo de la bóveda, en lo alto de las cajas, hay terrazas llenas de plantas, situadas en el espacio entre el interior y el exterior. A ambos lados hay entradas abiertas, que crean una resguardada extensión de la acera exterior, desdibujando la distinción entre la ciudad y el exterior del edificio. Este espacio abierto interior, este exterior que es interior, abierto para su acceso, está lleno de cafés, espectáculos de marionetas y cosas similares. Lo mismo sucede con el Centro de Artes Escénicas Esplanade, en Singapur.
Por encima del edificio hay una gigantesca piel de metal y cristal con forma de pez, una zona para choques, o un entorno bioclimático, que moderaría el clima entre los entornos completamente acondicionados y sellados de las dos grandes cajas negras, que forman los espacios de interpretación, y el cambiante entorno bioclimático exterior. Este espacio intersticial abierto por la desconexión entre piel y estructura desempeña un papel decisivo. Para muchos, la verdadera magia de este edificio es el espectacular sentido del lugar en los espacios sobrantes entre los teatros y el cercamiento. Las formas curvilíneas de estas zonas públicas son los subproductos de dos procesos de diseño separados. El de las zonas de actuación determinado por la acústica y la logística, y el de la envoltura, determinado por el clima y la estructura. No es este espacio que no solo ofrece excitantes vistas tanto del interior como del exterior, sino también recogidos rincones donde dar un paseo o descansar un potencial espacio utópico. Un nombre para este espacio intersticial entre la piel y el contenido del edificio es poche, bolsa, bolsillo en francés. El poche se refiere principalmente a un plano o a un dibujo de un edificio en el que los objetos sólidos están pintados de negro para hacerse una mejor idea de la geometría del espacio físico que se esboza. De manera más general se refiere a todos los espacios raros ignorados en el plan general de un edificio. Véase Abdler, de Architectural Uncanny. Sin embargo, también tiene un significado mucho más preciso, que recoge el término badiuniano de sustracción. El ensanchamiento de las paredes para crear un espacio sustractivo. Este espacio se crea tallando a través de un gran muro, recortando en él vestíbulos y salas. El poche permite la creación de singulares movimientos a través de un edificio. No solo es útil para dar forma a la planta de una estructura y para diseñar tanto el techo como el suelo, también nos permite cortar una estructura horizontalmente para crear un flujo de movimiento. Por ejemplo, una de las maneras de introducir la luz en una estructura es cortar el techo, dejando aberturas que permitan que entre más luz. Expresándolo en toscogegeles, el poche refleja la dialéctica de la envoltura y el cuerpo en la propia ensanchada envoltura. La propia envoltura explota sobre el cuerpo, tallando nuevos interiores. Por esto, el poche también puede ser invertido en el poche virtual, donde lo que aparece como el grosor de las abolsadas paredes es realmente el vacío. Si el poche designa el tallado de vestíbulos y salones en una gruesa pared real, el poche virtual representa una disposición espacial de paredes, normalmente delgadas, que crea la ilusión de que el espacio trazado por estas paredes está envuelto en una pared gruesa, o tallado en ella. La noción de exaptación, introducida originalmente por Stephen Jay Gould y Richard Lewontin, puede tener aquí cierta relevancia. Véase ese Jay Gould y R. Lewontin, The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm. A Critique of the Adaptationist Program 1979, reeditado en The Richness of Life. De esencial Stephen Jay Gould. Hay dos tipos de exaptaciones. 1. Las adaptaciones que inicialmente surgen por medio de la selección natural y posteriormente son cooptadas para otra función, adaptaciones cooptadas. 2. Y las características que no surgieron como adaptaciones por medio de la selección natural, sino como efectos colaterales de procesos de adaptación y que han sido cooptadas para una función biológica, enjutas cooptadas. Véase de M. Buss y otros, Adaptations, Exaptations, and Spandrels, American Psychologist, disponible online en http://snet.ucla.edu. El ejemplo favorito de Gould era la barbilla humana, cuya presencia es una consecuencia fortuita del diferente índice de crecimiento de dos huesos en el maxilar inferior. El hueso dental que aloja a los dientes se alarga más despacio que el propio maxilar, de forma que la barbilla sobresale. En nuestros antecesores parecidos a los monos el maxilar crece más despacio, de forma que no se desarrolla ninguna barbilla. Véase R.C. Lewontin, The Triumph of Stephen Jay Gould, New York Review of Books, 14 de febrero de 2008. Lo que nos debe llamar la atención aquí es que Gould y Lewontin tomaron prestado el término arquitectónico en Utah, utilizando como ejemplo las pechinas de la Catedral de San Marcos, en Venecia, para designar esa clase de formas y espacios que surgen como subproductos necesarios de otra decisión, independiente del diseño, y no como adaptaciones utilizadas directamente por su propia utilidad.
En la arquitectura, la enjuta prototípica es el espacio triangular que queda en lo alto cuando una pared rectangular está perforada por un corredor coronado por un arco redondeado. Por extensión, una enjuta es cualquier configuración geométrica del espacio que inevitablemente aparece como consecuencia de otras decisiones arquitectónicas. Así, el espacio entre el suelo y el primer peldaño de una escalera o el recorrido horizontal entre los dinteles de una línea horizontal de ventanas y la parte de abajo de la hilera de ventanas en el piso superior también se llaman enjutas. Generalizando, una enjuta es cualquier espacio necesaria y predeciblemente forjado de una determinada manera que no está diseñado explícitamente como tal, sino que surge como una inevitable consecuencia colateral de otra decisión arquitectónica: agujerear una pared con un arco redondeado, construir un peldaño a cierta altura del suelo, construir un edificio de varias plantas con ventanas en hileras, véase S.J. Gould, The Exaptive Excellence of Spandrels a Terman Prototype, Proceedings of the National Academy of Science. Así, los espacios entre los pilares de un puente pueden ser utilizados por personas sin techo para dormir, incluso aunque esos espacios no fueron diseñados para proporcionar semejante refugio. Y de la misma manera que las enjutas de las iglesias pueden casualmente convertirse en el centro de decoraciones, como por ejemplo retratos de los 4 evangelistas, las enjutas anatómicas pueden ser cooptadas para usos para los que no se las eligió en principio. ¿No abren entonces las enjutas el espacio para las exaptaciones arquitectónicas? Y este procedimiento no expande los propios edificios, de modo que una iglesia o una estación de tren puede ser exaptaciada en una galería de arte, etc. Exaptaciada, de exaptación a aquella estructura de un organismo que evoluciona originalmente como un rasgo que provee adaptación a unas determinadas condiciones, y una vez que ya está consolidado, generalmente, varios millones de años después, comienza a ser utilizado y perfeccionado en pos de una nueva. Nota de nuez Barrera. No son estas enjutas los espacios intersticiales creados por la desconexión entre la piel y la estructura en los centros para las artes escénicas, funcionalmente espacios vacíos abiertos para la exaptación. Aquí la lucha está planteada, la lucha sobre quién se apoderará de ellos. Estos espacios intersticiales son, así, el espacio adecuado para el sueño utópico. Nos recuerdan la gran responsabilidad ético-política de la arquitectura, en la que hay muchas más cosas en juego de lo que en principio puede parecer. Recordemos los conocidos versos de William Butler Yeats. He extendido mis sueños bajo vuestros pies. Pisa con suavidad, porque pisas sobre mis sueños. Ya que esos sueños también se refieren a la arquitectura, la advertencia para los arquitectos es: cuando hagáis vuestros planes, pisad con suavidad, porque pisáis sobre los sueños de la gente que vivirá dentro y que contemplará vuestros edificios.